Buenos días. En este video vamos a hablar de la DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. La DOFA es un método, es un proceso estratégico que reúne los dos grandes diagnósticos, la percepción que usted ha hecho del entorno y que le ha permitido identificar las oportunidades y las amenazas que le brinda el entorno a su organización, pero también identificar las capacidades de la empresa cuando usted hace el análisis interno. Entonces, el análisis interno nos conduce a identificar fortalezas y debilidades. De tal manera que la DOFA le dice, el análisis estratégico DOFA le dice, ¿qué es lo que usted tiene como empresa? ¿Cuáles son sus capacidades, sus recursos? ¿Cuáles son sus fortalezas para hacerle frente al entorno? Para hacerle frente a las situaciones de oportunidad, pero cómo también va a contrarrestar esas amenazas externas. Entonces, vamos a hablar en qué consiste este método estratégico que denominan la DOFA. Las posibles opciones estratégicas emergen del proceso de búsqueda en el entorno y asimismo en el interior de la empresa. Entre los planificadores estratégicos, este análisis se cita bajo el acrónimo de DOFA: debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. El DOFA o la DOFA es un instrumento estratégico mediante el cual se juntan los dos grandes diagnósticos, tanto el externo como el interno. Recordemos que las debilidades son características que impiden a la empresa o a una unidad de la empresa rendir correctamente y que se deben tratar en profundidad para resolver la situación. Las amenazas son posibles acontecimientos o fuerzas que están fuera de control, que la empresa o el área debe prever o decidir cómo mitigar. Las fortalezas son competencias y aptitudes que posibilitan que la empresa o el área, la unidad, rinda bien. Capacidades que deben de potenciarse. Y las oportunidades son tendencias, fuerzas, acontecimientos e ideas que la empresa puede capitalizar a su favor. La DOFA no es una estrategia, sino principalmente es un modo, un método, digamos un procedimiento bastante simple, utilizado para chequear y evaluar el posicionamiento estratégico de una empresa, no tanto referido al presente como si fuera algo fijo, sino también respecto a las expectativas de futuro, como algo más dinámico. La DOFA tiene un ambiente externo y un ambiente interno. Es como si dijéramos de que todo el modelo estratégico, la planeación estratégica, tiene dos visiones. Una visión endógena, en donde identificamos las fortalezas y las debilidades, y una visión exógena, en donde
determinamos las oportunidades y las amenazas. Siempre en el lenguaje estratégico, las fortalezas y las debilidades son factores internos. Igualmente, las oportunidades y las amenazas son factores externos. La DOFA y la matriz estratégica empresarial DOFA nos envía unos mensajes estratégicos muy importantes de tener en cuenta. Cuando uno cruza las fortalezas propias de la empresa con las oportunidades externas que le brinda el entorno a la empresa puede diseñar estrategias de riesgo muy agresivas. ¿Por qué? Porque tiene un ambiente muy positivo, un escenario optimista. Cuando la empresa cruza sus debilidades con sus oportunidades, nos encontramos con un mensaje estratégico de revitalización. Es como si dijéramos, la empresa debe mejorar su situación interna antes de enfrentarse a el entorno. Igualmente, cuando la empresa con sus fortalezas trata de contrarrestar sus amenazas externas, la DOFA nos manda un mensaje que nos está diciendo, mire, ese entorno es amenazante, diversifique su portafolio, busque nuevas opciones, amplíe su portafolio para llegar a otros mercados que no sean tan amenazantes. Finalmente, con debilidades y con amenazas, pues difícilmente se puede hacer algo. Es el ambiente pesimista, es un ambiente muy negativo, y aquí la estrategia son estrategias de protección. En el lenguaje militar le llaman de trinchera, o en el lenguaje empresarial enajenar o liquidar el negocio, liquidar la empresa es una opción frente a esa situación. Igualmente, otros mensajes estratégicos que nos envía la DOFA cuando tenemos un ambiente de fortalezas con oportunidades, ese mensaje es el de expándase, expandir la empresa, hacerla crecer, la expansión. Cuando con sus debilidades la empresa mira las oportunidades externas, el mensaje que le dice la DOFA es reposiciónese, haga un reposicionamiento frente a la situación de debilidad, mejore para aprovechar mejor las oportunidades que le está brindando el entorno. Con las fortalezas y las amenazas externas, diversifíquese, amplíe su portafolio, diversifíquese en los mercados, amplíe el portafolio de clientes. Igualmente, con las debilidades frente a las amenazas, pues el mensaje estratégico es liquidar. También, otros mensajes que le envía la DOFA cuando usted cruza las fortalezas con las oportunidades es el mensaje del beneficio. El mensaje estratégico de este cruce es el de beneficiar, el de mejorar, el de crecer. Cuando cruza las debilidades con las oportunidades, es de sobreponerse a sus dificultades internas. Cuando cruza las fortalezas con las amenazas, es afrontar, enfrentar esas amenazas del entorno, y las debilidades con las amenazas, que es la mayor dificultad que por la que puede pasar una empresa, es supere sus dificultades tanto internas como externas. Finalmente,
planificadores estratégicos recomiendan en el cruce de las situaciones externas con las internas, al cruzar las situaciones internas con las situaciones externas, recomiendan una manera de redactar esos cruces. Cuando usted entonces relaciona las fortalezas con las oportunidades, se recomienda usar las fortalezas, seleccionar, escoger unas fortalezas para aprovechar unas oportunidades, tal o cual oportunidad. Cuando usted cruza las oportunidades con las debilidades, usted puede ayudarse de esta redacción, aprovechar las oportunidades para minimizar las debilidades. Cuando hace los cruces F con A, puede usted decir usar tal o cual fortaleza para contrarrestar la amenaza. Y finalmente, pues las DA no se cruzan realmente. Sencillamente usted minimiza las debilidades y contrarresta amenazas. Allí usted lo que hace es darle un giro a las debilidades, cómo convertir sus debilidades en fortalezas para enfrentar las amenazas del entorno. De tal manera que cuando usted ha realizado los dos grandes diagnósticos, tanto el externo como el interno, usted ha seleccionado, sistematizado y seleccionado tanto sus variables externas como internas, las puede organizar en una especie de listado DOFA, colocando las más importantes fortalezas y las más importantes debilidades de la empresa, e igualmente, después de que usted termina todo su análisis externo, selecciona las más importantes oportunidades y las más importantes amenazas del entorno. Y inicia el proceso de desarrollo de las estrategias, el diseño de las estrategias DOFA, o diríamos más exactamente la relación entre los factores internos con los factores externos, que se les denominan estrategias DOFA. Primero, la estrategia FO, pues decíamos que es escoger las fortalezas que pueden permitirnos aprovechar las oportunidades y de manera lógica, coherente, usted redacta su estrategia FO. Igualmente selecciona aquellas fortalezas en la FA que realmente le ayudan a contrarrestar una o varias de sus amenazas. En la DO usted va al entorno, aprovecha las oportunidades que le brinda el entorno y minimiza sus debilidades, las aprovecha para esas oportunidades para hacer planes que le mitiguen, que le den un cambio a sus debilidades, y sencillamente aquí en DA usted hace un gran esfuerzo para darle un giro a sus debilidades, convirtiéndolas en fortalezas, en acciones que le permitan convertirlas en fortalezas para enfrentar las situaciones negativas del entorno. Como bien hemos podido detectar en el procedimiento, la formulación de la estrategia de una empresa consiste fundamentalmente en colocar a la empresa en relación con su mundo externo. Colocar la empresa y sus factores internos y sus capacidades en relación con lo que le está brindando el entorno. Es por ello muy importante hacer los diagnósticos externos
tanto del entorno, del macroentorno, como del sector en donde se encuentra la empresa, los análisis también de competencia, de cliente, que nos brindan oportunidades y amenazas. Pero también es muy importante hacer ese diagnóstico exhaustivo de lo interno, ¿ya? Para detectar nuestras fortalezas y debilidades y poner estos dos grandes diagnósticos en una relación sistémica para poder detectar no solamente la situación interna, la situación actual de la empresa y mejorarla, sino también que nos está dando una visión de cómo actuar a futuro. Muy amables, gracias.